¿Te imaginas poder tener 50 computadoras? Imagínalo un poco. Ahora, imagínate la factura de la luz que te va a llegar después de tener esas 50 computadoras. No es tan chévere, ¿verdad? Hola, soy Kaigord y hoy les vamos a enseñar a instalar Proxmox. Proxmox es la navaja suiza de la virtualización. Tú puedes tener desde contenedores hasta máquinas virtuales corriendo sistemas totalmente diferentes. Imagina que en uno tienes corriendo un servidor de Minecraft o quizás uno de Project Zomboid o quizás tienes Nextcloud para tener tu propia nube de manera virtual y privada. Imagínalo. Y todo condensado en un solo equipo. Obviamente estamos limitados a temas como es el hardware. En mi caso, yo conseguí una laptop muy barata que fue una ThinkPad i14 con un i5 de séptima generación y 16 GB RAM. Esta computadora me costó $40 solo por el hecho de que en una de sus esquinas está rota y en realidad el hardware funciona bastante bien. Eso sin contar que venía sin disco duro. Entonces hoy les voy a enseñar cómo instalar esto, cómo crear una máquina virtual, cómo acceder a ella, cómo poder hacer los experimentos que quieras. Créeme que una vez montes esto, vas a poder crearte una máquina virtual, ejemplo, con Windows, ejecutar 70.000 virus si quieres, y tu red, tanto tu red como tu computadora principal, van a estar totalmente a salvo porque está en un lugar aislado. Es para lo que principalmente yo lo uso. Yo lo uso para hacer pruebas de hacking, pruebas de pentesting a nivel de red y pruebas de simplemente comenzar a molestar, a acceder a otra máquina que tengo en otra red. Lo puedes usar para lo que quieras. También tengo montado mi propia nube virtual, tengo montado mi propio reproductor de música, tengo mis propios reproductores de películas, tengo un administrador de red básico, tengo un administrador de red con inteligencia artificial y un montón de cosas que no te puedes imaginar. O sea, la limitante eres tú y el hardware que estés asignando. Entonces, una vez sabido esto, vamos allá a instalarlo. Bueno, vamos a empezar por entrar a la página oficial de Proxmox. Simplemente entran a su buscador, a Google y ponen Proxmox. Una vez dentro, se van aquí a este apartado que dice descargas. Ustedes entran y se van acá a Proxmox Virtual Environment. Yo voy a utilizar la 8.4 porque la nueva sí trae un montón de cosas importantes, pero por ahora no la necesito. Igual la instalación va a ser igual. Simplemente le dan descargar y le van a decir, bueno, esto solo la descargan, no hay problema, guardar y ya está. Él comienza a descargarla, ¿listo? Bueno, ya que esto se está descargando, ahora lo que vamos a bajar es Rufus. Esto lo vamos a utilizar para crear el medio bootable, que va a ser una memoria USB que tengas por ahí, creo que mínimo es de 4 o 2 gigas. Entonces descargas este programa sin ningún problema y listo, eso sería todo. Bueno, una vez ya tengan Rufus descargado, simplemente lo vamos a abrir, le damos que sí. Vamos a tener una memoria, en este caso yo tengo esta de 32 gigas, tú solo necesitas máximo una de 4 o 2 gigabytes creo que deja. Y seleccionan su imagen, aquí está Proxmox, le damos a abrir, le damos OK, no movemos nada y simplemente le damos a empezar y ya queda booteada, listo. Yo no lo voy a hacer principalmente porque ya lo tengo booteado en esta misma memoria y hacerlo dos veces no tendría sentido. Una vez le dan a empezar, esto va a cargar. Cuando ya les diga que está listo, simplemente le dan cerrar y expulsan su memoria sin problema. Y listo, así de fácil ya tendrían su memoria booteada con Proxmox. Ahora simplemente vamos a hacer la instalación en el portátil donde ponemos la memoria y seguimos los pasos. Para este caso vamos a utilizar un ThinkPad 490. Como pueden ver está en malas condiciones, principalmente por acá. Pero pues precisamente por eso es que lo encontré tan barato y lo voy a usar para muchas más pruebas. Entonces sí, les aconsejo que prácticamente si ustedes tienen un portátil que no están usando y está por allá cogiendo polvo en su casa,
o una torre también lo pueden utilizar como para este tipo de cosas. Entonces este es un E490, el de 16 GB que la RAM que les mencionaba antes. Entonces principalmente van a prender el equipo y van a darle F12 en este caso en este ThinkPad para escoger el método de arranque. Si quieren saber exactamente cuál método de arranque es para su equipo, tienen que mirar en internet porque es que son muchísimos. Normalmente es F12 o Escape o F1, alguna de esas dos. En este caso, encendemos el equipo y oprimimos F12 continuamente. Y como ven, ahí me arranca el método de arranque y yo solo le voy a decir que arranque por la memoria que booteamos directamente. Y ya, ahí nos comienza a aparecer y nos da las opciones de cómo instalar Proxmox. En este método lo vamos a hacer la versión básica, que es con interfaz. Entonces vamos a esperar a que cargue todo esto y ya. Acá importante, qué bueno que me apareció esto. Importante que el computador esté conectado a la red. Porque si no está conectado a la red, después la configuración para que puedas acceder va a ser un poco compleja si no tienes conocimiento. Si tienes conocimiento ya sabes cómo configurar una IP estática o asignarle una IP a un equipo que tiene una base de Linux. Listo. Aquí le da solo acepto. Siguiente. Esto es para escoger el disco. Yo solo tengo un disco, así que selecciono ese. Siguiente. El país. La distribución del teclado, si se las aconsejo que la pongan en español. Porque si la ponen en inglés va a haber algunas cosas raras. Siguiente. La contraseña. Yo voy a poner del 1 al 8. Y acá también. Obviamente esto es porque yo no voy a usar este Proxmox. Y ponen un correo. Yo voy a dejar ese. No estoy seguro si me deja. No, no me deja con el email. No, ponen un correo. El correo de ustedes, no pasa nada. La clave es siempre 8 dígitos o si no les va a arrojar error. Listo. Ahí yo ya puse un correo X. Lo que les digo, yo pongo esto es de ejemplo. Cada uno pone sus datos, su contraseña. Yo lo pongo es porque lo voy a volver a formatear prácticamente. Y acá nos está diciendo como listo, está conectada esta tarjeta de red. Trae, va a quedar con la IP 1.9 y va a tener estos DNS. Acá es importante que pongan el nombre del hostname o si no les va a arrojar error. Entonces ahí ponemos el nombre del hostname, como les decía. Yo le pongo proxmox.pre y listo. Ahí ya les dice que si están de acuerdo en que esto se va a instalar de esta manera. En este caso yo le voy a decir que sí. Esto dejarlo choleado que les está diciendo que apenas acabe la instalación va a reiniciar el sistema. Le vamos a instalar. Esto va a tomar un poquito de tiempo, no se preocupen, puede ser de 5 a 15 minutos, depende del equipo que estén utilizando. Y esperan a que el equipo se reinicie. Apenas el equipo se reinicie, van a sacar la memoria. Entonces voy a hacer un pequeño corte acá. Listo. Como les dije, eso se demora. En mi caso solo demoró 9 minutos exactos. Digo, 4 minutos exactos y ahí se comienza a reiniciar. Cuando reinicie, importante saquen el medio de instalación o si no les va a volver a cargar. Puede que les vuelva a cargar la USB boteada, ¿no? Y no es lo que queremos. Esto solo es el group donde les dice que ejecutar. Ustedes o lo dejan quieto y él se selecciona solo o simplemente le dan enter. Ahí solo esperamos a que nos cargue la interfaz hasta que nos pida directamente el login. En este caso, como pueden ver, ya está solicitando login. Entonces, ahí nos está diciendo, como pueden ver, aquí nos está diciendo la IP por la que vamos a acceder al equipo. Entonces, vamos a proceder con eso directamente desde la PC.
Se puede hacer también directamente desde aquí, desde la misma consola. Listo, los pasos que siguen son extremadamente fáciles. Abren su navegador, un navegador de su preferencia. Escriben la IP que les arrojaba el equipo. En mi caso es 192.168.1.9 y le especifico que es el puerto 8006. Por favor, importante especificar el puerto, ¿no? Les va a aparecer este letrero, no pasa nada, es porque simplemente no hay un certificado. Después les enseñaré cómo solucionar ese tema que les deja aparecer esto. Y le dan a acceder. Listo. Y una vez dentro, el usuario siempre va a ser root. Y la clave la que habíamos puesto. En mi caso fue del 1 al 8. Y ya podemos acceder nuevamente. Listo. Eso es todo. Vamos a ir aquí al nodo. Y nos vamos aquí a la consola shell. Importante hacer este paso para que les deje... Lo que pasa es que esto viene con un plan obviamente de paga, pero también tú puedes acceder sin problema al plan gratuito. Para eso nos vamos a Scripts Helper. Este de aquí es muy fácil de encontrarlo. Ustedes simplemente ponen Scripts Helper y les debe aparecer. Y se dirigen acá a Proxmox Virtualización, Post Install y van a copiar esto, ¿listo? No se preocupen, les voy a dejar este enlace probablemente en los comentarios. Y aquí vamos a pegar esa línea que copiamos. Esto lo que hace es desactivar cierto tipo de cosas de la consola y también configurarlo, ¿no? Lo que les digo, viene apuntando a que normalmente se actualice de un sitio que es de paga y esto lo único que va a hacer es como desactivarles todo eso. Esto se puede hacer de manera manual, pero nosotros, como por evitarnos que el video se ponga más largo y también por complicarnos, porque supongo que no muchos acá son expertos, lo vamos a hacer de esta manera, ¿ok? Aquí solo le damos que sí, siguiente. Ahí, mira, ahí pueden ver. Deshabilitar suscripción. Les dicen que claro que sí. Y listo. Listo. Y esperamos a que termine de correr esto. Todo le damos que sí. La verdad, no se preocupen, no están haciendo nada grave. Esto solo lo hacemos así porque se supone que la mayoría que está viendo este video no necesitan nada tan específico, ¿no? Hay personas que sí pueden llegar a necesitar algo muy específico y esto puede de alguna otra manera molestarles ¿el qué? Molestarles alguna configuración o algo. Como pueden ver, acá simplemente lo que hacemos es desactivar el PV Enterprise, es activar el no subscription. Todo esto que hay acá lo podemos hacer de manera manual, no hay problema. Listo, después de esto les aparecerá este recordatorio, ustedes solo le dan que OK y les va a pedir reiniciarlo, lo aceptan sin problema. Listo, una vez les haya reiniciado toda la máquina, ya pueden usar todo lo que quieren sin problema. Vamos a hacer el siguiente paso, que es simplemente para que ustedes puedan cerrar la pantalla del computador y no se les apague o se les suspenda, ¿listo? En caso de que tengan un portátil. Entonces simple vamos a escribir nano etc y systemd login.conf. Listo, lo que vamos a hacer para que cuando cierres la pantalla y no se ponga a hibernar es bastante simple. Vas a escribir aquí nano, recuerden, en el nodo y en la shell, ¿listo? Nano slash etc slash systemd slash login con d al final, importante, .conf, ¿listo? Ustedes van a ingresar y van a buscarle el que diga handle lead switch, ¿listo?
Lo van a descomentar y aquí lo que van a poner es ignore. Nada más. Ignore. Esto es lo que le está diciendo, que cada vez que tú cierras la pantalla no pase nada. Simplemente ignore que se cerró la pantalla. Control O, Enter, Control X. Listo. Una vez ahí, lo que vamos a hacer es reiniciar ese servicio. Entonces vamos a reiniciarlo. System restart. Systemmd /login. Listo. Eso es todo. Eso es lo único que tendrían que hacer. Listo. Y una vez hagan esto, ustedes van a cerrar la pantalla de su equipo y deberían seguir funcionando sin problema. Digamos, yo acabo de cerrar la pantalla de mi equipo, no sé si se alcanza a escuchar, pero simplemente no se apaga. Entonces ya pueden tener su portátil cerrado sin ningún problema. Bueno, eso es todo. Sé que algunos van a decir, pero ¿para qué quiero esto? Simplemente para divertirte. Puedes hacer lo que quieras, puedes experimentar, puedes aprender, puedes hacer lo que se te dé la gana con esto. Con literalmente un hardware totalmente a tu disposición para que hagas lo que se te dé la gana sin ningún tipo de consecuencia. Así que, ¿por qué no hacerlo? Es la pregunta. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que si les gustó, dale manita arriba. Si les sirvió, suscríbete por favor. Deja un comentario, cualquier pregunta estaré respondiendo. Y eso ha sido todo por hoy. Así que adiós. Bye bye.